80 a 150 centímetros, que va a conectar con el estómago en la primera parte, que viene siendo el cardias. Aquí no hay que olvidarnos que ese estómago tiene un esfínter y la posición del esófago con el estómago, pues nos evita el retorno del alimento. O sea, los caballos no pueden vomitar, repito, tienen el centro del vómito, pero no pueden realizar el acto del vómito, ¿sí? Ese estómago es pequeño en relación a su talla. O sea, el rango promedio del estómago es entre 8 a 16 litros, o sea, no le podemos meter más, no le podemos meter 30 litros a ese estómago porque lo vamos a romper, o se va a dilatar, van a tener mucho dolor. Posteriormente viene el intestino delgado, con un rango promedio entre 20 a 22 metros y una capacidad de 63 litros, y lo vamos a dividir, duodeno, yeyuno e ilion, siendo la parte más grande el yeyuno, ¿no? Entre 17 a 20 metros, el rango promedio, el duodeno entre 1.5 metros y el ilion entre 80 a 90 centímetros, ¿sí? Van a conectar con el ciego a través de la válvula ileocecal y va a salir para dar origen al colon ventral derecho a partir de la válvula secocólica. ¿Sí? Colon ventral derecho, flexura esternal, colon ventral izquierdo, flexura pélvica, colon dorsal izquierdo, flexura diafragmática, colon dorsal derecho, colon transverso, colon menor, recto y llano. Y se acabó. Y eso siempre lo tengo que tener en mente, ¿no? Cuando estamos tratando algún caballo con síndrome abdominal agudo. Cualquiera de estas estructuras que acabamos de mencionar se pueden lesionar, se pueden afectar, pueden verse afectadas, y nuestro trabajo es, uno, realizar el diagnóstico y dos, dar el tratamiento pertinente, ¿sí? Pues esquemáticamente, pues sí, en dibujitos lo vemos muy bonito, pero la realidad es otra, ¿no? Esófago, lo podemos dividir en tres partes, lo que viene siendo la cervical, la torácica, la torácica y la mediastínica. El estómago desviado ligeramente hacia la izquierda, en el centro sobre línea media lo que es yeyuno. Claro, aquí se quitaron los colons, ¿sí? Para que pudiéramos observar lo que es yeyuno y lo que viene siendo el ciego. El ciego, el ápice del ciego sobre línea media, la base del ciego sobre la fase paralumbar derecha. Bueno. Síndrome abdominal agudo, crisis abdominal o cólico lo podemos definir como el conjunto de signos clínicos que se manifiestan como dolor abdominal, y como bien se recalca ahí, no es una enfermedad, ¿sí? Son un conjunto de signos clínicos, es una signología que nos orienta hacia un problema de cavidad abdominal. Hago aquí el paréntesis porque pueden verse afectados otros órganos, no estrictamente los del tracto gastrointestinal, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, si vemos caballos deprimidos, caballos que se están revolcando, caballos que están postrados, se están volteando a ver los flancos, pues es signo de síndrome abdominal agudo. Y como bien dice ahí, es la causa número 1 de muertes en caballos, ¿sí? Y esto es a nivel internacional, o sea, no es solo aquí en Yucatán, no solo es aquí en México, es a nivel internacional. Donde ustedes se voltean a ver, la causa número 1 de muertes es el síndrome abdominal agudo. Por eso el tiempo que se le dedica a esta unidad, ¿no? Las llamadas, la frecuencia de llamadas al veterinario es porque el caballo está cojo, la frecuencia de llamadas, pero las causas de muerte en caballos viene siendo el síndrome abdominal agudo. Hay varios factores alrededor de esto. Cuando salgan como profesionistas y van a escuchar en la calle o le preguntan a los propietarios cuál es la causa más común del síndrome abdominal agudo en caballos, les van a decir el alimento. Es el alimento, el alimento está malo, comen mucho alimento, etcétera. Y no es así. O sea, hoy les voy a demostrar a ustedes, para que tengan las armas allá afuera, de que las causas de síndrome abdominal agudo, pues, son un montón. O sea, no nada más es el alimento. O sea, el propietario, entrenador, caballerango, no salen de ahí, ¿sí? Dicen, es el alimento.
Hay otros factores como el medio ambiente, el hábitat, ¿sí? La alimentación, la rutina diaria, su función zootécnica, la edad, la raza, podemos considerar también hasta cierto punto, y el sexo, que van a influir en la aparición del síndrome abdominal agudo. Y no solo el alimento, como dicen por ahí, ¿no? O como van a empezar a escuchar por ahí. Medio ambiente, hay que acordarnos que los caballos son vagotónicos. Estábamos discutiendo alguna vez, creo que cuando estábamos viendo anatomía de ese tracto gastrointestinal, que el sistema autónomo que domina visceralmente en el caso de los équidos, pues es el vago. Entonces, si recordamos las funciones del vago, por eso checamos frecuencias cardíacas bajas, una gran actividad de ese tracto gastrointestinal en cuanto a motilidad y a secreción de enzimas y jugos gástricos, ¿sí? A diferencia de las pequeñas especies, ocultamos a las pequeñas especies y las frecuencias están por arriba, ¿no? No checamos tanto esas actividades gástricas del tracto gastrointestinal, ¿no? Más bien es a base de acondicionamiento, ¿sí? Si ellos ven, huelen comida, pues van a empezar a incrementar esa actividad del tracto gastrointestinal. En cambio, en el caso del caballo, siempre están secretando ácido clorhídrico, siempre tiene movimientos ese tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, esos cambios han mencionado, hay ciertos autores que mencionan que los cambios bruscos de clima pueden afectar la actividad normal de ese tracto gastrointestinal. Yo creo que aquí hay que tomarlo a reserva porque creo que no se puede aplicar a todos los caballos, creo que dependerá de los caballos que estén estabulados, ahí sí, porque los caballos que están sueltos a pastoreo, pues están muy acostumbrados a las condiciones climáticas que imperan en su zona. Pero un caballo que que no ha conocido el potrero, que no es un caballo normal, por decirlo de alguna manera, que sus dietas han sido modificadas, su actividad zootécnica ha sido modificada, siempre ha vivido bajo techo, pues en ese tipo de caballos probablemente sí el medio ambiente pueda jugar un papel predisponente a la aparición del síndrome abdominal agudo. ¿Sí? La edad, o sea, vamos a encontrar ciertas afecciones propias de los caballos neonatos a jóvenes y vamos a encontrar afecciones propias de los caballos adultos a geriatras. Por ejemplo, ¿sí? En cuestión de edad, potros recién nacidos, potros neonatos, tenemos causas congénitas que nos pueden dar cólico. Las atresias, ¿sí? Atresia anal, atresia cólica, atresia rectal. ¿A qué nos referimos con atresias? Que no vienen o que carecen, ¿sí? De un órgano hueco, ¿sí? No vino con ano, no vino con colon, no vino con el recto. Entonces son animalitos que pues prácticamente están destinados a fallecer, ¿sí? Hernias, las hernias inguinales, hernias escrotales, ya habíamos hablado algo sobre ganglionosis ileocolónica, o sea, esos caballitos que se cruzan overo con overo, ¿sí? Donde la mancha blanca predomina en el vientre, en el abdomen, pues tienen el 75% de desarrollar esta enfermedad. ¿Sí? Entonces son caballos que se van a morir entre 3 o 4 días, o son caballos que van a empezar a dar signos clínicos entre 3 a 4 días, ¿sí? Hernias umbilicales, hernias diafragmáticas, que es un poquito más difícil de empezar a diagnosticarlas, ¿no? De realizar el diagnóstico. ¿Cómo podríamos saber si ese tipo de animalitos, así son recién nacidos todavía? Sí, a un mes, ¿cómo nos damos cuenta que tienen cólico? Pues los signos clínicos son similares, o sea, las actitudes y comportamientos son muy similares a un caballo adulto. Dejan de comer, se empiezan a postrar, se empiezan a revolcar, se empiezan a mirar los flancos, se empiezan a deprimir, ¿sí? Todo eso lo voy considerando para ir inclinando la balanza hacia lo que es síndrome abdominal agudo. ¿Qué me falta? O sea, ya sé que tiene cólico. ¿Qué es lo que me falta? Pues tratar de llegar al diagnóstico presuntivo, ¿no? De qué le está sucediendo a ese caballito, ¿no?
Siguiendo con los potros, cuando decimos potros nos referimos a animales pequeños, no al sexo. ¿Sí? Potros nos referimos a animales neonatos a jóvenes, ¿sí? Son potros, son potrillos, ¿sí? Hay otras condiciones que no son congénitas, son adquiridas, que también pueden representar, que pueden desencadenar en síndrome abdominal agudo, como viene siendo el uroperitoneo. ¿Qué quiere decir uroperitoneo? ¿Ya amaneció en Uruguay? Sí, hace rato. Acá son las 11. Bien contestado hace rato. Y buen día. Buenos días. ¿Qué quiere decir uroperitoneo? Es cuando se acumula orina en la cavidad peritoneal. Cuando se acumula orina en la cavidad del peritoneo, en la cavidad abdominal, ¿sí? Y esos son caballitos que tienen una edad entre 3 a 4 días. ¿Qué es lo que sucede? Pues que son productos de buen tamaño, ¿sí? Que al momento de pasar en el canal del parto, ¿sí? Hacen demasiada presión en abdomen, ¿sí? Y puede romperse la vejiga, puede romperse el uraco, puede romperse los uréteres, ¿sí? Y son caballos que, pues a lo mejor las primeras 24 horas están bien, pero a las 48 ya disminuyeron su consumo de leche, a las 72 ya están deprimidos y postrados, ¿sí? Y con distensión abdominal, pero porque se está acumulando esa orina ahí. Y este tipo de pacientes son muy especiales, sobre todo para meterlos a anestesia. ¿Sí? Para anestesiarlos hay cierto manejo que hay que realizar antes de meterlos a cirugía. ¿Cómo se dan cuenta o cuál es qué signos, además de los que acabamos de mencionar, como para ir inclinando el diagnóstico uroperitoneo? Vamos a observar que a nivel de ombligo, ¿sí? Empieza a caer orina, empieza a caer un líquido, no necesariamente tiene que ser líquido peritoneal, es orina, ¿sí? Entonces eso es muy sugestivo de que estos animalitos tienen uroperitoneo, ¿sí? Aquí arriba, pues ya, desgraciadamente, este angelito ya desarrollaba peritonitis, todo lo que estamos viendo en yeyuno, esas adherencias, ¿sí? Es fibrina, ¿sí? Tuvo una peritonitis séptica. Abajo tenemos el ultrasonido, donde las paredes de la vejiga están engrosadas y está rota. Entonces, todo lo que estamos viendo hipercoico, o sea, esta zona, ¿sí? Es orina. Esto fue un pacientito que nos llegó hace algunos años ya, a la clínica de grandes especies, ahí en la Facultad de Veterinaria. Desgraciadamente, o sea, si los propietarios toman una decisión rápida, el pronóstico sería mayor. Mientras más nos tardemos con estos caballitos, estos se van a ir deprimiendo y el pronóstico va a ser de reservado a malo, ¿sí? Desgraciadamente el propietario tardó un buen en cuanto a la decisión de la cirugía. Cuando se decidió, pues el caballito ya tenía peritonitis séptica, el pronóstico no era muy bueno para él, de reservado a malo, y se decidió por dormirlo. ¿Sí? Tan pronto, las recomendaciones, tan pronto hagamos el diagnóstico, ¿sí? La recomendación es que estos animalitos, estabilizarlos y meterlos a cirugía. ¿Sí? Seguimos con los potros, ¿ah? No me he metido con los caballos adultos. Seguimos en animales neonatos. Pueden presentar obstrucciones intestinales, sí, impactaciones de meconio, o sea, vulgarmente, esa primera cagada no la realizan, ¿sí? Y se estreñen, o sea, prácticamente es un recién nacido estreñido. Entonces, si quieren extrapolar datos a humanos, en humanos, ¿qué va a pasar con el niño? Está llore y llore y llore y no se calma y llore y ¿qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? Lo mismo nos sucede con los neonatos, con los potros neonatos. Son caballos que te dejan de comer, son caballos que se empiezan a distender un poquito, que están postrados, se están revolcando, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hacer un tacto, ¿sí? No vamos a meter toda la mano con los dedos, tratar de suavizar esas masas para que las pueda expulsar y magia,
¿sí? Ustedes hacen magia quitándole la molestia que tienen en el recto a estos animalitos, ¿sí? Hay que meterles laxantes, sí, ¿como cuál? ¿Qué laxante le meterían? ¿Qué laxantes ¿Vaselina? conocen? ¿Vaselina? Vaselina líquida, ¿sí? O aceite, lo mismo aceite mineral, ¿sí? Se los damos vía sonda, los sondeamos y atrás hacemos enemas con jabón con el objetivo de ablandar las masas y que las elimine. Pueden presentar vólvulos, sí, tanto de intestino delgado como colon mayor, intususcepciones, obstrucciones de colon mayor y menor, impactación por ascáridos, no tanto en esta edad de neonatos a un mes, pues todavía no, pero en caballos de 6 meses a un año, al menos en el centro norte de nuestro país, hemos visto que tienen mayor predisposición con este tipo de parásitos, ¿sí? Y lo vuelvo a recalcar, lo subrayo porque día a día hemos tenido problemas con caballos que presentan paráscaris secorum, cuando hace 20 años, al menos aquí en Yucatán, no había. O sea, nos emocionábamos cuando, ay, tiene un ascario, ay, ay, defecó una lombriz, un caballo, wow. No había. Lo que más encontrábamos acá era tricostróngilos y estrongiloides, ¿sí? Pero empezaron a aparecer los paráscaris, pero con mayor predisposición. Entonces, la impactación por ascáridos, a que se les acumule todos esas lombrices, la edad es entre 6 meses a un año, año y medio, ¿sí? Ese es el rango promedio. No estoy diciendo, no estoy diciendo que en un caballo adulto no podamos encontrar paráscaris, ¿sí? Tal vez la probabilidad de que se impacten con ellos disminuye en comparación con un animal joven, ¿sí? Estenosis pilórica, o sea, en estos animalitos que reducen el píloro, ¿por qué reducirán el píloro? ¿Cuál sería una de las causas porque ese antro pilórico se redujo? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Por qué un animal de recién nacido un mes va a presentar estenosis pilórica? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón? ¿En qué piensan? En que lo piensan desplazamientos de colon, obstrucciones funcionales, entre otras. Seguimos con los potros y algo que es hasta cierto punto dolor de cabeza para los criadores es que esos potrillos adquieran una buena inmunidad pasiva. O sea, que tomen calostro, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo ideal? Entre 6 a 12 horas. Después de las 12 horas, olvídenlo. O sea, esas inmunoglobulinas no las va a poder absorber el potrillo. Las criptas intestinales se cierran y ya no se absorben, ¿sí? Entonces, vital, desde que nacen, limpiarlos, desinfectar ombligos, ojo, desinfectar ombligos y que mamen estos caballitos. O sea, las primeras 6 horas son vitales. Entre 6 y 12 yo ya me tuve que asegurar que esos caballitos ya mamaron calostro. Si no, empiezan los problemas. Son animales que están inmunodeprimidos. Son animales susceptibles a infecciones. ¿Sí? Entonces, podemos tener septicemia neonatal definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, recomendaciones muy generales en cuanto a criaderos, pues yeguas viejas, decirles adiós, ¿sí? Yeguas que no producen buena cantidad de calostro, decirles adiós, revisar placentas, por dónde salió ese caballito. Tiene que romper la estrella cervical de la placenta, ¿sí? Para asegurarnos hasta cierto punto nosotros de que están sanos, de que no hubo ningún problema, ¿sí? Caballitos que son jóvenes y que ya están masticando. Aquí hay que acordarnos, como dijimos en la presentación de anatomía, la base de la alimentación de estos jóvenes hasta los 2 meses es la leche, ¿sí? Pero hay uno que otro por ahí que van a empezar a jugar con el grano, van a empezar a ingerirlo,
Son alimentos altamente fermentables y no van a ser la excepción estos angelitos de que presenten algún tipo de timpanismo, ¿sí? Como son bien curiosos, igual que todos los niños, ¿sí? Empiezan a ver qué hay en su medio ambiente. Si son caballitos que están en caballeriza, pues empiezan a jugar que la viruta, las heces de la mamá, ¿sí? Y ese, pues, es un medio para provocarle trastornos digestivos. Sí es cierto, es autolimitante, ¿sí? De ahí viene lo que dicen el calor del potro, ¿no? O sea, la mamá, después de haber parido, aproximadamente entre una semana a 2 semanas, entra en calor otra vez, ¿no? Y muchas veces vamos a ver a esos caballitos con diarrea y algunos propietarios se desesperan y no, dicen, es los cambios hormonales de la mamá y por eso está tomando, y la leche que ingiere el potro, eso le está afectando. No, no es eso, sino que estos angelitos, conforme se van creciendo, van siendo más curiosos y pueden presentar coprofagia y de ahí derivar algún tipo de diarrea mecánica. Menos frecuente, afortunadamente, en nuestro medio, en el centro norte del país, no tanto. Problemas de salmonela, ¿sí? Son caballitos que si no les ponemos, si no nos ponemos las pilas, se nos pueden ir, ¿sí? Es una terapia intensiva. Son caballitos con diarrea, fiebre, depresión, y se nos pueden ir en lo que lo estamos platicando, ¿sí? Tenemos que actuar rápido, ¿sí? Ahora sí, vámonos a los adultos, ¿sí? Cuanto a las causas, vimos que, bueno, los potros tienen ciertos factores predisponentes por la condición de edad, ¿sí? Vámonos a los adultos a viejos, ¿sí? Los caballos adultos, pues tienen más problemas de dilataciones gástricas, ¿sí? O sea, esas cantidades de alimento que están ingiriendo, ¿sí? Algunas veces por el hecho de no ejercitarse, pues ese tracto gastrointestinal pues también disminuye su actividad. El hecho de no realizar tratamientos oroidentales pues hace que la partícula de alimento que ellos están moliendo sea más grande, entonces modifican el tránsito gastrointestinal, ¿sí? Entonces tenemos caballos que ese estómago se va a dilatar y eso les produce muchísimo dolor. Y les puedo apostar que esto, arriba del 60-70% son las causas del síndrome abdominal agudo en caballos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esos caballos están revuelque y revuelque, se están revolcando y no alivian esa distensión gástrica o no la aliviamos nosotros, ¿sí? El desenlace puede ser fatal. ¿Sí? Se puede romper esa víscera, en este caso estómago. Ese estómago está roto, ¿sí? Entonces todo el contenido de alimento está en las superficies serosas de ese tracto gastrointestinal, ¿sí? Este se rompió, pero este estómago se impactó, o sea, está impactado todo el alimento y además el alimento al parecer tiene arena, ¿sí? Entonces, a lo mejor este caballito vivía en la playa con caballeriza en suelo de arena más que de viruta o de tierra, ¿sí? Y eso lo van ingiriendo o no toman agua y todo ese alimento se queda en el estómago. Y si tienen un caballo impactado de estómago o sugestivo de impactación gástrica, olvídenlo. No hay Dios Padre que saque a ese caballo. O sea, no hay una cirugía para abordar el estómago. O sea, la ubicación anatómica nos los hace imposible. Y por vía sonda, pues, ¿cómo? ¿Dónde va a entrar la sonda? Dime tú, ¿dónde entra esa sonda ahí? En ningún espacio. Isquemias mesentéricas, si hay malos calendarios de desparasitación o la utilización de productos patito para desparasitar caballos, pues unos estróngilos que son muy migratorios son los estróngilos vulgaris. Entonces, los estróngilos vulgaris pueden ocasionar oclusiones en las arterias mesentéricas. Entonces, tenemos necrosis de ese intestino delgado, ¿sí? Pero lo que menos, muchas veces lo que menos pensamos es que caballos de estima tengan un calendario de desparasitaciones mal hecho o mal implementado, ¿sí? Vólvulos
tanto de intestino delgado como en colon mayor. Lo mismo sucede en potros o en neonatos. Intussuscepciones, obstrucciones de colon mayor y menor, que también son muy frecuentes, al menos en nuestro medio. Caballos que no ingieren agua, ¿sí? Y están comiendo, pues ese bolo alimenticio que va a pasar esos 20, 30 metros del tracto gastrointestinal, pues van a lentificar su tránsito, ¿sí? Y se pueden quedar literal atorados en alguna sección de ese colon, ¿sí? Entonces, son caballos que se empiezan a deshidratar, caballos que se empiezan a timpanizar, ¿sí? Caballos que tienen sus dolorcitos que pues el propietario le dio un piquete de analgésico y sí se le pasó, pero ¿sabes qué? Se empeoró después del efecto de ese analgésico, ¿sí? Otra vez vuelve a aparecer la estenosis pilórica. ¿Por qué? Y en estos, ¿por qué? ¿Por qué también aparece tanto en potros como en caballos adultos? ¿Por qué se da esa estenosis pilórica? Desplazamientos de colon mayor, que ya se los explicaron cuáles hay, y en menor porcentaje sí nos han tocado, pero el porcentaje es ínfimo, problemas de neoplasias, ¿no? Más frecuentemente lo que vienen siendo carcinomas de células escamosas. En colon también nos podemos, y la lista puede ser más larga todavía, ¿sí? Esto que están viendo aquí arriba, con el cursor, se llaman enterolitos. O sea, ¿cómo chingado se tragó una piedra? No es que se la haya tragado, la formó dentro de colon. ¿Y cómo la va a formar? Lo que pasa que estos enterolitos necesitan de un centro mineral, ¿sí? Puede ser una grapita, puede ser una tachuelita. En nuestro medio, las aguas del pozo o del manto freático son muy densas, o sea, tienen mucho contenido mineral, ¿sí? Y nos predispone a esto. Hablando de Península de Yucatán, Quintana Roo es el que tiene mayor tiene mayor frecuencia de problemas con esto, ¿sí? En la formación de enterolitos. En Estados Unidos se ha hecho estudios y todo lo que es la franja de California se lleva de calle al resto de lo que viene siendo Estados Unidos. O sea, California tiene el mayor índice o mayor prevalencia de enterolitos en caballos, ¿sí? Entonces también lo tengo que tener dentro de mi lista de diferenciales. ¿Qué puede ser? ¿Sí? Nos vamos de edad, nos vamos al sexo, ¿sí? Ahora, bueno, el factor edad ya lo hicimos a un lado. En cuanto a sexo, bueno, podemos diferenciar bien lo que es macho y hembra, ¿no? Y en el caso de los machos, ¿qué factores me pueden predisponer a síndrome abdominal agudo? Y dijimos, no necesariamente tiene que ser del tracto gastrointestinal, ¿sí? Puede haber ciertas afecciones como torsión del cordón espermático en alguno de los testículos, ¿sí? Y son caballos incómodos, están incómodos, pero si no revisamos los testículos, jamás nos vamos a imaginar que una torsión de testículo le esté provocando dolor a ese caballo. Hernias escrotales, ¿sí? Muchas veces nos sacan esas razas de prepucio grande o extendido, como son los españoles, como son los Clydesdale, ¿sí? Y dicen, es por el calor. O sea, el aumento de volumen es por el calor. No, hay que palparlos. A lo mejor hay una asa intestinal allá alojada, ¿sí? Hay que hacer un ultrasonido, hay que palparlo, hay que hacer un ultrasonido y hay que hacer cirugía. Porque si no, esos caballos se van a ir, ¿sí? Entonces, el diagnóstico tiene que ser rápido y definitivo para poderlos meter a cirugía. Eventraciones. Quien no haya castrado, pues no le ha sucedido, ¿sí? Esos anillos inguinales, pues a lo mejor fueron demasiado grandes, no se revisaron, se realizó la castración, todo salió bien, todo, pero a las 2 horas te están hablando porque hay un racimo de uvas que está colgando en las incisiones que tú hiciste. ¿Qué pasó? Pues que todo ese yeyuno se eventró,
¿sí? Repito, es muy bajo el porcentaje, pero si yo voy a castrar, por ejemplo, un caballo español, ¿sabes qué? De entrada yo ya me tengo que mentalizar que tengo que cerrar esos anillos, ¿sí? Esos anillos ignacios son grandes en el caso de los españoles. En el caso de los cuartos de milla, bueno, tengo que revisar a ver qué tan grandes están, ¿sí? De rutina, entre comillas, de rutina, no lo cerramos, o sea, hacemos el procedimiento de dormirlo, hacer las incisiones, separar los cordones, cortar, ligar y vámonos, ¿sí? Es un procedimiento de 20 minutos, ¿sí? No debemos tener problemas, ¿sí? Pero repito, no le sucede al que no lo hace. ¿Me ha sucedido? Sí, sí me ha sucedido. Y he perdido el condenado caballo para terminar de amolar, ¿sí? Abscesos. Oye, que me lo casa, ¿cuánto me cobra? No, te cobro como 5,000 pesos. Ah, no, ¿sabes qué? Me lo va a hacer mi compadre, me cobra 500, ¿sí? Vamos a tomar las chelas. Ahí está el resultado posteriormente, ¿sí? Mala técnica, malos materiales y malos cuidados, ¿sí? Al rato tenemos abscesos en la zona inguinal, al rato tenemos cordones cirróticos, al rato tenemos material que está asomando a través de las incisiones que realizaron y todo por no invertirle, ¿sí? Entonces, eso también nos provoca un síndrome abdominal agudo y tenemos que hacer un buen examen físico. Esto es referente a machos. ¿Qué pasa con las yeguas? ¿Qué puede sucederle a la yegua que nos pueda demostrar que tiene síndrome abdominal agudo? Torsiones uterinas, sí. Afortunadamente no son tan frecuentes, pero sí hay un cierto porcentaje alto en yeguas, sobre todo en las yeguas europeas, Warmlo. Tumores ováricos. El tumor ovárico más frecuente en el caso de los equinos viene siendo el tumor de las células de la granulosa. Para que nos demos una idea, los ovarios de las yeguas tienen el tamaño de una almendra. Así de fácil, para que hagan la comparación. Del tamaño de una almendra es el ovario, más o menos, de las yeguas. Cuando tienen tumor de células de la granulosa, esa almendra se transforma en una toronja, que es lo que estamos viendo aquí en el centro. ¿Sí? Que con este corte sagital tiene un patrón así como trabecular, más o menos. ¿Sí? Entonces, este tipo de tumores producen en la yegua conductas aberrantes, conductas de macho, no entran en celo, no gestan, ¿sí? Tienen cólicos recurrentes, ¿sí? Te los llevan cada 15 días y tú lo que dices, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿O de qué? ¿Sí? Hasta que no se palpan, ¿sí? Y vemos que en lugar de nueces tienen toronjas, ¿sí? Entonces, por ahí viene. Y eso, pues, es cirugía, no hay de otra. Yeguas que inician o finalizan el celo, al finalizar el celo, pues la yegua ovula y esas ovulaciones en algunas yeguas, no en todas, ¿sí? Les produce incomodidad y tenemos yeguas que no comieron, que no tomaron agua, que están postradas, que tienen una elevada temperatura, o sea, medio grado, ¿sí? De lo normal. Pero hay que hacer una buena historia clínica. Pero a pesar de que nos digan, sí, sí estuvo en celo y demás, hay un protocolo para la atención de caballos con síndrome abdominal agudo. A lo que voy, así sea un cólico espasmódico, así sea un cólico porque está iniciando o finalizando el celo, ¿sí? Nosotros debemos tener un protocolo para abordar a este tipo de caballos. Los vamos a ver más adelante. Los estoy poniendo en la antesala nada más, ¿sí? Distocias, este es un dolor de cabeza. ¿Cómo sabes que no tiene una distocia o que tiene cólico? O las dos. ¿Sí? Este tipo de yeguas es un problema. Entonces, necesitamos una historia clínica, o sea, ¿cuáles son tus fechas de monta? ¿Cuánto dura la gestación de la yegua? De 11 a 12 meses. 11 a 12. Son 345 días, más menos 20. O sea, como dice el compañero, puede llegar al año. Fácil, ¿sí? Y no porque llegue al año, no porque llegue al año, no quiere decir que esté mal,
¿sí? Les repito, puede llegar al año con la mano en la cintura, incluso pasarse del año, ¿sí? Hay ciertos parámetros para decir si dónde ya tienes que tomar acciones y dónde no. Pues eso los ven los ginecólogos de caballo, ¿no? Los que se dedican a repro. Pero puedes llegar perfectamente al año sin ningún problema, ¿sí? Entonces, hay que averiguar si no viene distóxico, o sea, si la yegua tiene parto distóxico. Si es así, desgraciadamente, las veces que nos han tocado nosotros atender esas yeguas con distosia, pues el producto ya no es viable, o sea, ya está muerto. Y aquí la prioridad es salvaguardar la vida de la yegua, ¿no? Para retirando ese potro, ¿no? Repito, podemos tener las dos situaciones, o sea, que tenga cólico la yegua y además del cólico, tenga una distosia. O también nos han tocado yeguas que acaban de parir y a las 3, 4 horas se están echando, no quieren comer, no quieren tomar agua. Entonces hay que hacer una buena revisión, sobre todo del canal del parto. A lo mejor el producto vino muy grande y le produjo laceraciones rectovaginales, ¿sí? Y nosotros ni siquiera la revisamos. ¿Sí? Entonces sí hay que hacer un buen examen físico para ir descartando problemas, ¿sí? En cuanto a función zootécnica, ¿quién será el caballo más estresado? ¿El de salto, el de carreras, el de polo, el de paseo, el charro, el de escaramuza? ¿Cuál será? De carreras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el de carreras? ¿Por qué el de carril? Porque son más jóvenes. Uno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué les pasa? Y al ser más jóvenes, la actividad que es más demandante en comparación con las otras funciones zootécnicas. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces le estás pidiendo a un niño de secundaria que juegue en la línea profesional contra gente que es más adulta. Entonces, la predisposición a lesionarse es mayor, la exigencia es mayor, obviamente. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, si hay lesiones musculoesqueléticas, pues esto los atiborran con antiinflamatorios no esteroidales y no esteroidales? ¿Y qué es lo que hacían esos antiinflamatorios? Pues bloqueaban la producción de prostaglandinas. Y esas prostaglandinas, ya vimos que prostaglandina E1 y E2, pues son las encargadas de proteger la mucosidad de ese tracto gastrointestinal. Si no hay, pues empiezan las gastritis y empiezan las úlceras duodenales. A eso tenemos que añadirle, como ya vimos, que al momento de estar haciendo ejercicio, esos caballos deportistas, el volumen abdominal se reduce, entonces hay contacto de la zona glandular con la aglandular en el estómago del equino, y eso también es un factor predisponente para la presentación de úlceras gastroduodenales, ¿sí? Entonces, pasarme de medicamentos, de la utilización de medicamentos de esteroidales y no esteroidales, pues puede repercutir en síndrome abdominal agudo definitivamente, ¿sí? Razas, sí. Las úlceras gastroduodenales pueden dar la estenosis pilórica. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí puede dar las estenosis pilóricas. Por la liberación del contenido. No, ¿por qué? Por el- El nombre te lo está diciendo, que es una estenosis. Es un cerramiento, una cicatrización que se Es dio. una disminución, exactamente. O sea, cicatrizó. Entonces, ese píloro redujo su tamaño, ¿sí? Tuvo alguna lesión que la trató de corregir, ¿sí? Claro. Y redujo su tamaño. Al reducir su tamaño, pues el paso del contenido alimenticio, pues también va a tardar, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en casos de animales neonatos es un dolor de cabeza.
porque llámale gastrointestinal, llámale locomotor, llámale neurológicos, no podemos utilizar los antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales como lo hacemos con los adultos. Tenemos que utilizar dosis ínfimas, la verdad, sumamente ínfimas para tratarlos. Si nosotros administramos dosis normales, eso es lo que vamos a desencadenar. Los potrillos son excesivamente sensibles a las dosis de esteroidales y no esteroidales. O sea, podemos provocar úlceras con muchísima facilidad, ¿sí? Tenemos que buscar otras alternativas que no le dañen la mucosa gastroduodenal a estos animales. Sí. Entonces, esas estenosis se producen por las úlceras gastroduodenales o, como lo quieras ver, a lo mejor utilicé esos esteroidales y no esteroidales y me produjo la úlcera gástrica, y al cicatrizarla, pues sí, reduce el píloro. Claro, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? De esto nos podemos llevar toda la asignatura. Esto de problema de síndrome abdominal agudo, tracto gastrointestinal del caballo, nos podemos llevar, pero con la mano en la cintura. Entonces nosotros tenemos que darles un panorama muy general, ¿sí? Muy general de lo que sucede en digestivo, locomotor, respiratorio, neurológico, piel y demás. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ok. En caso de razas, bueno. La torsión de útero está asociada a la yegua preñada o también se puede dar, aunque no esté gestando. Es posparto. Las torsiones uterinas son posparto. Sí. ¿Sí? También qué bueno que me lo preguntas porque hay otra condición en yeguas posparto que son los hematomas en el ligamento, en el ligamento ancho, si no estoy mal, de esas yeguas reproductoras. Y también son yeguas que están así medias incomodonas, no quieren comer, andan con su piquito de fiebre. Entonces, una vez más, tenemos que hacer un buen examen físico, un buen examen clínico para ver por dónde va el problema. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Caballos de razas europeas se menciona, ¿no? O sea, esto es subjetivo, o sea, desde mi punto de vista es subjetivo. Dice, caballos europeos, por ejemplo, esos famosos Wamblot, los que utilizan para adiestramiento y para salto, se menciona que tienen mayor predisposición a los desplazamientos de colon, ¿sí? En comparación con caballos árabes, en comparación con caballos cuartos de milla. Supuestamente por el simple hecho de tener una cavidad abdominal más grande. Pues esto yo creo que es relativamente subjetivo. Yo creo que cualquier caballo tiene la misma posibilidad de desplazar su tracto gastrointestinal, ¿sí? No es como el de los humanos, o sea, el colon no está fijo, el colon va de un lado hacia otro, o sea, está libre en esa cavidad abdominal. Incluso simple con espantarse las moscas revolcándose, pues pueden cambiar de posición, ¿sí? O sea, y son accidentes, no es algo que no es algo que sea infeccioso, ¿sí? Son cuestiones anatómicas, ¿sí? Y si otra vez lo analizamos, pues hay muchas cuestiones anatómicas del caballo que nosotros estamos perjudicando, o sea, con manejo nos está repercutiendo directamente sobre ese caballo, ¿sí? Porque mucha gente van a escuchar allá afuera. Es que el sistema digestivo del caballo es muy delicado, ¿verdad que es muy delicado el caballo, no? No es delicado. Lo que pasa es que nosotros estamos realizando manejos que van contra la naturaleza del caballo, ¿sí? Ese es el problema. Y que tenemos que saber hasta cierto punto
¿Cómo cubrir esas necesidades? Les repito, ¿cuánto creen que come un caballo de carreras? Así de fácil. ¿Cuánto come un caballo de carreras? ¿Cuánto de forraje? ¿Cuánto de alimento concentrado? ¿Qué características tiene ese alimento concentrado? Si lo comparo con un caballo de paseo, deben comer lo mismo. ¿Sí o no? No, No, porque si le doy lo del caballo de carreras, lo que consume el caballo de carreras al caballo de paseo, a lo mejor lo mato, ¿sí? Por las grandes cantidades de concentrado y que ese concentrado viene rico en energía, ¿sí? A lo mejor en 3, 4 días ese caballo tiene cólicos y lo mato. Y viceversa, si le doy de comer lo que come el caballo de paseo al caballo de carreras, pues no va a rendir simple y sencillamente, ¿sí? No va a tener la materia prima para poder realizar su función zootécnica, ¿sí? Y repito, estos son impresionantes, son caballos de 2, 3 años con una musculatura de un caballo de 500, 600 kilos. Fácil, 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 son impresionantes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues nada más esperan que abran la puerta, ir hacia adelante y hacia la izquierda. Listo. Es lo único que les interesa. Entonces mi porcentaje de lesiones pues es más alto con ellos. Y si tengo un porcentaje de lesiones alto, pues el porcentaje de tratamientos son altos, ¿no? Y lo que más se utiliza, repito, son esteroidales y no esteroidales. Y ahí están los resultados, ¿sí? Entonces mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. En cuanto a los pinto overo, pues ya habíamos hablado, ¿no? El overo letal o aganglionosis ileocolónica de esos caballos. Y estamos hablando de caballos de 3 a 4 días, ¿ah? No, no más, o sea, un caballo de 6 meses con aganglionosis, no. No, son caballos recién nacidos de 3 a 4 días. No nos van a dar pauta para más tiempo esos caballitos. Pero si no lo sabemos, ¿cómo le justificamos nuestras acciones al propietario? ¿Sí? Bueno, ya estamos en antecedentes. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué, doctor? Vete porque se está revolcando ese cabrón. O ven, doctor, porque está sudando muchísimo y está en la esquina. ¿Qué tenemos que checar? ¿Qué tenemos que revisar con nuestros caballos? Nuestro estado general está en alerta. O sea, llegaste y puta, se asomó que vinieras, te vio que vinieras o no te hizo caso, de plano no te hizo caso y cuello y cabeza están en el suelo, están hacia abajo, o sea, están deprimidos. ¿Sabes qué? Se está revolcando, ya lo levanté 2 veces y se vuelve a revolcar. O ¿sabes qué? No ha dejado de rascar, ha estado manoteando el suelo, ¿sí? Entonces, eso nos da hasta cierto punto una pauta de qué tanto dolor tiene ese caballo. Pero los caballos son como las personas, hay caballos que son bien collones y hay caballos que son bien estoicos. Entonces, mucho cuidado con eso también, ¿sí? El hecho de que el caballo esté en una esquinita con cuello y cabeza hacia abajo no quiere decir que el problema sea menor. Al contrario, a eso les tengo más miedo, porque no me está demostrando que tiene el dolor, o sea, que tiene mucho dolor, o sea, los signos clínicos que yo estoy esperando no me los demuestra, ¿sí? Mi parámetro principal, la frecuencia cardíaca. Si nosotros sabemos que esos animales andan entre 28 y 48 de manera normal, una frecuencia de 70 me espanta, una frecuencia de 80 me espanta, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar medidas. O sea, frecuencia cardíaca alta, ¿sí? Problema. Frecuencia respiratoria, bueno, al igual que la cardíaca, ¿sí? Van de la mano. Si hay dolor, si hay una respuesta dolorosa, incrementa mi frecuencia respiratoria. Otra cosa, son muy pocos, o sea, son muy pocos caballos, pero sí se los pueden encontrar, que estén dentro de la frecuencia, los rangos de frecuencia normal, pero están rascando, se están volteando a ver los flancos, se echan, ¿sí? Ustedes agarran ese parámetro como normal. Por ejemplo, si yo llegué y le tomé de 42 la frecuencia cardíaca, pero ¿sabes qué? Está rascando, está distendido, se está volteando a ver, y ese 42 yo lo tengo que bajar, porque a lo mejor son animales que su frecuencia cardíaca promedio es de 28. 42 está elevadísimo.
¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Otra cosa, antes de empezarlos a manipular, o sea, muy mi particular punto de vista, ¿no? Lo primerito, frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si los empezamos a manipular, además del dolor que tiene, a lo mejor esa frecuencia cardíaca se me dispara y me va a dar un falso positivo, ¿sí? Antes de empezarlos a manipular, socializamos un ratito en lo que me explica el propietario qué tiene y después lo ausculto, ¿sí? Dame un parámetro, dame tu frecuencia cardíaca, cuánto tienes, porque a partir de ahí la tengo que bajar. Respiratorio, lo mismo. Temperaturas. Antes de palparlos, hay que tomar la temperatura. ¿Por qué? Porque una vez palpados, esa temperatura va a variar. Otra vez, para no obtener un dato falso, primero temperatura antes de palparlos. Mucosas rosadas, húmedas, con un tiempo de llenado capilar de 2 segundos. Eso es lo normal. Vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Grado de hidratación. Bueno, hay una prueba de campo rapidita utilizando tubos Vacutainer con anticoagulante, con EDTA, donde tomamos la muestra del caballo, la revolvemos bien y la pegamos en una pared a que sedimente. En 15, 20 minutos eso ya bajó. Entonces nos da un parámetro, ¿sí? Sí es subjetivo, pero me ayuda, de qué hematocrito tiene ese caballo, ¿sí? ¿Quiere el hematocrito? ¿Quiere el hematocrito? Los glóbulos rojos, los eritrocitos. Bueno, si revisamos un hemograma, hay 3 rubros. Uno dice eritrocitos, otro dice hematocrito y otro dice hemoglobina. ¿De cuál me estás hablando? Es el volumen total de glóbulos rojos ¿En dónde? en sangre. Ok, permítame un momento. ¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo estás? Excelente. Dime. HRM. El herniado. Ya sé cuál, que lo caminen mientras. Y que le echen un baño, que lo caminen. Dáselo tomado. Dáselo tomado. No, dáselo tomado, va a ser más rápido. 10. Dale. Perdón por la interrupción. Es el volumen de eritrocitos en una unidad de litro, ¿sí? Y que se expresa en porcentaje. Entonces, ¿cuál es el normal en caballos? ¿Cuál es mi hematocrito normal de caballos? Entre 25 a 45%. Ese es mi rango, ¿sí? Si tengo un caballo con 60% de hematocrito, chispas, abrimos, o sea, prendemos las luces porque está deshidratado mi caballo y tengo que meterle fluidos, ¿sí? El grado de hidratación, o sea, yo no me fío de la piel, o sea, pellizcan la piel y el tiempo que te tarda en regresar. Sí, el problema que en cuello, pues es muy subjetivo, sobre todo en caballos viejos, o sea, tarda en regresar. Si van a hacer el de la piel, la recomendación es hacerlo en la punta del hombro, ¿sí? A nivel de la articulación escápulo-humeral, ¿sí? Hacer ahí el pellizco para que ustedes se den una idea de qué grado de hidratación tienen esos caballos, ¿sí? Ruidos intestinales. Tengo que checar fosa para lumbar izquierda, fosa para lumbar derecha, de ahí hacia abajo, hacia ventral, hacia la línea media. Los caballos de manera normal siempre tienen ruidos. En el momento que ustedes los ausculten y no tengan ruidos o estén disminuidos, aguas. Otra vez, lo del caballo del síndrome abdominal agudo es una emergencia. O sea, yo no le puedo decir al propietario, lo vemos mañana. No, es una emergencia, entonces hay que actuar rápido.
y ya el tiempo es oro con estos angelitos, en esos casos. Checar que no haya pulso digital, porque una de las secuelas en esos casos de cólico, de síndrome abdominal agudo, ¿sí? Viene siendo la laminitis. Entonces yo tengo que anticipar que no vaya a empezar con laminitis este tipo de caballos. ¿Y cómo le hago? Pues checo el pulso digital a través del paquete vascular que está en el aspecto palmar de esos sesamoides, ¿sí? A nivel de la articulación metacarpofalángica. ¿Sí? Busco el paquete, son fácilmente palpables, busco el lateral y medial y checo que no haya pulso. Debe ser negativo. Lo normal es que no haya pulso digital. ¿Sí? Y por último, dentro del de las primeras acciones, la palpación transrectal. ¿Sí? Lubricarme muy bien con aceite mineral, aceite de cocina, que no sea aceite de motor. Les repito, eso es tóxico para el caballo, tiene plomo, no lo utilicen. Si no tengo aceite mineral, no tengo aceite de cocina, no tengo furacil, pues ni modo, agarro un poquito de shampoo y darme una idea de qué es lo que está pasando en esa sección posterior, ¿no? Del último tercio del tracto gastrointestinal del caballo. Estado general, les repito, dolor muy severo, ¿sí? Si es de medio a moderado, o sea, que está paradito y nada más se voltea a ver los flancos. Se echó, pero ya no se está revolcando, ¿sí? Lo vuelven a parar, se vuelve a echar, ¿sí? Es el moderado. Agudo, moderadamente intenso, que esté revuelque y revuelque y revuelque, lo vuelven a levantar y se vuelve a revolcar. Mucho cuidado, o sea, ellos en ese momento, o sea, no miden, o sea, ellos van a manifestar su dolor, entonces hay que tener mucho cuidado con esos movimientos. Un cabezazo, un manotazo que les dé y puede, no es que vaya a ser, ¿no? Pueden mandarlos al hospital. Esas reacciones, repito, un caballo que no tiene dolor, pues está paradito, como si nada, no te demuestra nada, no hay taquipnea, no hay sudoración, no se intentan postrar, comen, o sea, y lo sacas al pastito y quiere comer. Caballos con síndrome abdominal agudo, la mayoría no van a querer alimento, no van a querer probar alimento, ¿sí? Entonces, que estén rascando, que estén postrados, que desenvainen, ¿sí? Tanta impacibilidad y desenvainan, pues también es un signo de síndrome abdominal agudo. Donde nos espantamos, ¿sabes qué, doctor? Se estaba revuelque y revuelque y revuelque y estaba rascando, bañado en sudor, pero ¿sabe qué? Después de que la última revolcada que se dio, ya no tiene dolor. ¿Le inyectaste algo? No. Incluso está comiendo. Aguas con estos caballos, ¿sí? Porque lo único que hicieron estos caballos es aliviar la distensión. Estos caballos ya se rompieron, ¿sí? Aliviaron la distensión, sí, ya no hay distensión que me esté provocando dolor, pero entre 3, 4 horas vamos a tener un caballo con peritonitis séptica, y es un caballo que se va a morir, y eso nosotros debemos anticipar, ¿sí? Si ya se rompió, chinga, voy a palparlo, le hago una paracentesis, trato de buscar los hallazgos que sean compatibles con un caballo que ya se haya reventado, para decirle al propietario, ¿sabes qué? Tienes un caballo muerto en vida, hay que dormirlo, hay que sacrificarlo para que no sufra. Caballos deprimidos, ¿sí? Mucho ojo. Entonces, generación espontánea del dolor, y estamos viendo también las mucosas que están de un color lila, que tienen anillo endotóxico. El pronóstico no es bueno para estos caballos. Caballos deprimidos, y vemos la cara, cómo está golpeado, quién sabe desde qué horas tenía cólico y se les ocurre avisar a última hora, ¿sí? Y mucho cuidado, o sea, otra vez su historia clínica. Generalmente cuando a veces nos hablan de afuera de Mérida, y les preguntas, oye, ¿y a qué horas empezó? Incluso dentro de Mérida, oye, ¿y a qué horas empezó a qué horas te diste cuenta que empezó el cólico? No, a las 3 de la tarde, y te están hablando a las 10 de la noche. O sea, son 7 horas que pasaron, que pudiste hacer bastante con ese caballo y que se desperdiciaron. Y que quién sabe en qué condición actualmente se encuentra ese caballo. O sea, tus puntos a favor
disminuyen considerablemente. Si a eso le aumentan que hay propietarios que, pues, ¿sabes qué? Como lo vi desenvainado, le metí un diurético, creo que no puede orinar. Le meten un diurético y se empeora el cuadro. Caballo con síndrome abdominal agudo están deshidratados, de cajón. Puede variar el porcentaje, pero de cajón están deshidratados. Entonces, en lugar de tirarles el agua, hay que meterles agua, hay que hidratarlos, ¿sí? No deshidratarlos, ¿sí? Oye, pero es que yo he visto que mi compadre le mete un diurético y el caballo se alivia. Sí, tienes razón, pero tú en qué momento me puedes garantizar que este caballo en particular, metiéndole este diurético, va a quedar bien. ¿Sí? Es como el burro que tocó la flauta. Si nos acordamos, los diuréticos, sobre todo la furosemida, ¿sí? Tienen efectos sobre el músculo liso. Si tienes un caballo con un cólico espasmódico, claro, si tú le metes la furosemida, va a relajar el músculo liso y va a desaparecer el dolor. Y eres un fregón, no necesitaste 5 años más 2 de especialidad para aliviar un caballo con síndrome abdominal agudo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de gente, ¿sí? Caballos que, repito, les están hablando al final, desgraciadamente, ¿sí? Prefirieron hablarle al compadre, prefirieron darle una inyección y esperarme 5 horas, 6 horas a ver cómo le va, ¿sí? Y pues esos caballos entran en shock, ¿sí? Las mismas sustancias, o sea, las mismas bacterias que se van degradando, producen endotoxemia. Esto, además de endotoxemia, este caballo se asfixió, esta boca es de este caballo que está aquí abajo. Porque muy probablemente tuvo una distensión de colon, se timpanizó, eso interfiere con la mecánica ventilatoria, se vuelven cianóticos y adiós, 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 adiós. Cuando están al final, mi recomendación hacia ustedes, háganse un ladito. Háganse un ladito porque el caballo va a empezar a boxear y si ustedes están cerca, se los va a llevar de calle. Entonces, háganse a un lado. Si no lo pudimos sacrificar en ese momento, háganse a un lado porque está entrando en shock ese caballo. Sí, muchas veces hemos llegado a eso, a verlos que entren en shock. ¿Por qué? Porque nos hablaron a lo último, ¿sí? No al principio. A ver, ojalá puedan correr estos videos. Y los dos son caballos en shock. Vean el patrón de respiración que tiene, la actitud que tiene, la posición que tiene. ¿Quién entra a dormirlo? ¿Quién entra a tranquilizarlo? ¿Quién se va a animar a que les dé un patín, un manotazo, un cabezazo? A esa altura del partido el caballo no sabe ni qué está pasando, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Una patada, con que los aplaste, ni una patada, con que los aplaste, ¿sí? El otro. Pasaron 2 personas con este caballo. Como vieron que nada más fueron y lo inyectaron y se quitaron, pues obviamente el caballo se empeoró. Se fue empeorando, empeorando. Ya cuando nos hablaron, el caballo ya estaba entrando en shock. Repito, háganse a un lado. O sea, no pueden entrar haciéndose a los héroes con tal de tranquilizarlo. En cualquier movimiento, ¿sí? Los puede patear, los puede aplastar, ¿sí? Y no vale la pena, ¿sí? No vale la pena, ¿sí? Que a ustedes les pase algo, ¿sí? Mucosas, tenemos que checar mucosas dentro de nuestro examen físico general. Tiempo llenado capilar, lo normalito es 2. Arriba de 2, 3 o 4 nos está indicando que esa perfusión está alterada, que puede deberse al grado de hidratación del caballo, sí. Pero también se puede deber a que pues esos glóbulos rojos se estén rompiendo, no se estén produciendo o se estén perdiendo por algún otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucosas rosadas
húmedas con tiempo de llenado capilar de 2 segundos. Repito, ¿nos da una idea del grado de hidratación? Sí, una idea, pero no tal cual. ¿Sí? Para eso le tomamos la muestra de sangre y la dejamos pegada en la pared. Repito, el porcentaje ideal, los rangos normales, al menos los que manejamos acá en nuestro medio, porque a lo mejor en Uruguay es otro valor, en Estados Unidos es otro valor, en China es otro valor. ¿Sí? Lo que manejamos aquí en nuestro medio es entre 25 al 45% del hematocrito. Eso es lo normal. Repito, encontramos uno de 60, ¿sabes qué? Nos estamos tardando para pasarle fluidos. ¿Sí? Rosadas, húmedas, cambios de coloración. ¿Perdón? Que también medimos proteínas totales. Sí, van de la mano. Gracias, gracias por recordarme. ¿Cuál es el valor normal de las proteínas plasmáticas en caballos? 6,1, 7. Si no, tiene no me 8 acuerdo está mal. exactamente. No, más de 8 sería aumentado. Otra vez, o sea, depende mucho de las referencias que nosotros vayamos Claro, a revisar. Se van a encontrar, o sea, en la literatura se pueden encontrar valores de 5.5 a 7.5, es normal. O pueden encontrar valores de 6 a 8 y es normal, ¿sí? Y como dicen las compañeras, si yo tengo un hematocrito de, ¿qué les gusta? Un hematocrito de 50 con proteínas plasmáticas de 9, ¿sí? Mi caballo está deshidratado, ¿sí? Y le tengo que meter, le tenemos que meter fluidos, ¿sí? Entonces, esa medición a nivel de campo la realizamos con un refractómetro portátil, entonces siempre hay que andar con uno, bueno, los que nos vayamos a dedicar a caballos, ¿no? Siempre andar con uno, con un refractómetro, nos saca de problemas, ¿sí? ¿En qué nos quedamos? Tiempo llenado capilar, arriba de, nos está diciendo una vez más que hay problemas de perfusión, a lo mejor algún órgano está secuestrando sangre, a lo mejor tiene un vólvulo, ¿sí? Y la sangre se está congestionando y por eso nos está dando ese tiempo de llenado capilar de 3 a 4, ¿sí? Repito, esas coloraciones lilas, moradas, o la combinación entre pálido y morado, o sea, esto es un anillo endotóxico, ¿sí? Nos está indicando que está muy mal ese caballo. Tenemos que tomar medidas más drásticas, o sea, fluidoterapia a lo canijo, o sea, aquí en el caso de equinos, a diferencia de perros, de que hay que contarle las gotitas y demás, aquí es a chorroclisis. O sea, le abrimos toda la llave para tratar de restaurar el volumen sanguíneo que debería de tener. 1, 2, también nos van a servir para diluir las toxinas que presenten a causa de la endotoxemia, ¿sí? Entonces, esas variaciones en la mucosa oral del caballo nos van a indicar, o sea, nos dan un indicativo de deshidratación, de endotoxemia, ¿sí? Que puede ir de la mano con esa disfunción cardiovascular y perfusión alterada. Nos han tocado caballos que tienen las mucosas de color papel, color periódico, literal, ¿sí? Y nos están diciendo, o sea, en esos casos fueron caballos que estaban con vólvulos en yeyuno, en intestino delgado, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchas veces, lo que esté pasando en las mucosas es un reflejo de lo que pudiera estar pasando en ese tracto gastrointestinal. A ver, ¿qué coloración tiene esta? Amarillo. Histérica. Se llama ictericia. Gracias. Causas de ictericia. ¿Animal adulto o animal joven? Joven. Joven. Causas de ictericia en animales jóvenes. Puede ser hemólisis. ¿Quién me lo produjo? Sí, te voy a decir que sí. ¿Quién? Isoeritrolisis. Isoeritrolisis neonatal. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cecilia
Cecilia. Cecilia, ¿me puedes decir tu apellido? Se me traba la lengua. Giringeli. Giringeli, hasta que por fin lo escuché. Es como GUI. Giringeli. Ya. Vamos a traducir al español. ¿Qué quiere decir isoeritrolisis neonatal? ¿Qué Por es? ejemplo, se da cuando los padres tienen alto rango de consanguinidad y Sí. se produce una reacción, o sea, como que los eritrocitos actuarían como antígeno. Ok. La primera parte no, la segunda parte sí. No necesariamente tiene que Ok. haber consanguinidad de los padres. ¿Qué es lo que sucede? Yo cruzo la yegua con el semental A, ¿sí? Y al momento que pare el potrillo, pues hay contacto de sangre con la mucosa de uterina de la mamá, ¿sí? Si yo vuelvo a cruzar la misma yegua con el mismo semental, ¿sí? Entonces sí, los eritrocitos van a fungir como antígenos, ¿sí? Entonces, cuando el potrillo mame calostro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a destruir a esos eritrocitos. Y son estas imágenes, esta imagen lo que vemos. Caballitos con isoeritrolisis neonatal. Y una vez más, son caballos recién nacidos. O sea, no necesitas un caballo de una semana, 15 días, ¿sí? Son caballos que en la primera semana podemos ver esta coloración y tenemos el antecedente de que la yegua se volvió a cruzar con el mismo caballo, ¿sí? ¿Qué otra causa? Doctor, entonces no es recomendable cruzarlo con el mismo. No, la recomendación es que no. No. Lo puedes intercalar, o sea, la cruzo con el semental A, en el siguiente celo la cruzo con el semental B, y en el tercer celo, o sea, en la tercera gestación la puedo cruzar. Antes de la tercera gestación lo cruzo con el semental A, si es que me gustó mucho. Sí. O tu otra alternativa, bueno, no. Te iba a decir inseminación artificial, pero no sé qué podría pasar. Ahí es porque se cruzó 2 veces con el mismo papá. Claro, no es algo que ocurra el 100% de las veces. O sea, tienes un alto porcentaje de que pueda ocurrir esto. ¿Sí? El antecedente es ese, que se cruzó la segunda vez con el mismo papá, con el mismo semental. ¿Qué otra causas de ictericia? Porque la podemos encontrar igual en animales adultos. Y en animales adultos, pues esa isoeritrolisis neonatal no la vamos a encontrar, claro, obviamente. Pero si veo mucosas amarillas, chispas diferenciales, Piroplasmosis. gracias. Y aquí en nuestro medio es alto el porcentaje, ¿ah? Piroplasma, anaplasma, ¿qué otro? Anaplasma, que ya le cambiaron el nombre, el de veras, a piro también le cambiaron el nombre, si no estoy mal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puede cambiarme con la coloración a amarillo, a itéricos en estos caballos? ¿Qué otros agentes? Daño hepático. Un daño hepático definitivamente. Es raro el caballo, sí se da, definitivamente, pero no es tan común. Daños hepáticos. ¿Qué más? Una insuficiencia hepática. ¿Qué más? Obstrucción del conducto biliar. ¿Tiene vesícula biliar el caballo? Buena pregunta. No, pero No. No, pues no va por ahí. ¿Hay algo más común? ¿Cuál será? Que me da la coloración amarilla. Anemia.
Anemia infecciosa equina, uy, sí. Esos caballos de deporte de alto rendimiento, bueno, aquí nuestra Federación Ecuestre, bueno, la FEI, o sea, la Federación Ecuestre Internacional, si son eventos federados o avalados por ellos, los caballos tienen que tener su prueba de anemia infecciosa equina, definitivamente. ¿Cuál es el problema de la anemia infecciosa equina? Que es una enfermedad multifacética, o sea, no es algo que tenga signos así ya bien determinados. Pueden ser caballos con cólico, pueden ser caballos que no suben de peso, pueden ser caballos con diarrea, pueden ser caballos anémicos, pueden ser caballos que están deprimidos y con fiebre. O sea, hay que descartarla, ¿sí? Tenemos los vectores, son moscas hematófagas, ¿sí? Tenemos los vectores, entonces hay que descartar la anemia infecciosa equina. Y sí la corren aquí en nuestro medio. O sea, hay un laboratorio que lo corre. No hay problema por eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me puede dar la coloración amarillenta de esas mucosas? Y está más fácil. Y se da mucho en pequeñas especies. Es una bacteria. Empieza con L. Leptospira. Gracias, ya era, te dije leptospirosis. Pues sí, leptospirosis es una de las enfermedades que no le hemos prestado, yo creo, la debida atención y que debemos buscarlas más frecuentemente. Aquí la clave hasta cierto punto es que, por ejemplo, en caballos adultos, o sea, arriba de 5 años, la signología que nos va a dar la leptospirosis son uveitis recurrente o abortos, ¿sí? Pero, animales jóvenes, o sea, animales abajo de 5 años, son los que están más predispuestos a las toxinas de esta leptospira. O sea, se nos pueden ir esos caballos, se nos pueden morir, se nos han muerto los caballos por leptospira. Entonces son caballos que tienen ictericia, inapetentes, fiebre, tienen coliquitos recurrentes, ¿sí? Y estamos en el medio. ¿Quién transmite leptospira? Una vez más. Las ratas, los ratones. ¿Quién más? Roedor. ¿Quién más? Roedores estoy abarcando hasta las ardillas. Las ardillas son portadores de leptospira. Entonces, no solo las ratas ni los ratones, son ratones, ratas, ardillas, ¿qué más? Venados, zarigüeyas, zorrillos, ¿sí? O sea, todos ellos son portadores de leptospira y no lo crees hasta que no te sucede y no lo investigas y tienes los casos clínicos en la nariz, ¿sí? Pero sí, leptospira también, nos da cambio en la coloración de mucosas y lo primero que empiezan a observar o te manifiestan es que el caballo tiene cólico, pero no es cólico. Bueno, sí tiene su malestar, pero la causa es infecciosa. Entonces, mucho ojo. Y para terminar de fregar, zoonótica, ¿sí? Una zoonosis, la leptospirosis. Mucosas, no solo de la boca, hay que checar conjuntivas. Por ejemplo, tenemos un caballo que ya tenía como 2-3 días de cólico, mucosas color ladrillo, rojizas, o sea, está congestionado, mal pronóstico. En la mucosa de pene, en la despigmentación, tienen un color lila, también es mal pronóstico. O sea, hay algo en colon que ya está produciendo la liberación o la muerte de esas bacterias gram negativas y están entrando a nivel sistema, ¿no? Entonces estamos viendo cómo presenta esa coloración, ¿sí? Entonces caballos que ya estamos tratando no responden al sondeo, no responden a los fluidos, siguen con dolor, y empiezan a ponerse morados de atrás, chispas, el pronóstico no es muy bueno. ¿Sí? O sea, son hasta cierto punto, igual son caballos que nos están indicando que tienen que, pues, ir a cirugía, ¿no? Si hay la capacidad económica, si tenemos las instalaciones y el personal para realizar la cirugía de síndrome abdominal, ¿sí? Pues esos son indicativos de hipoperfusión
Y shock, claro, no debemos llegar hasta shock. Podemos corregir la hipoperfusión hasta cierto punto, sí, pero ya cuando esos caballos están en shock, olvídenlos. Repito, sálganse de ahí. Las mucosas, repito, es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de esa cavidad abdominal. Frecuencia cardíaca, bueno, ya les dije, estamos hablando de 28-48 en el caso de animales adultos y de 80-128 en potros neonatos a un mes de edad, ¿no? Entonces, caballos que están arriba de 50, signos de dolor, aunque no estén revolcándose, volteándose a ver, sudados. Pego el estetoscopio, tiene 70, este caballo tiene un problema, tiene dolor, está presentando dolor. Tengo que buscar dónde está la fuente del dolor de este caballo, ¿sí? Ese caballo color periódico que les mencioné, esto fue lo que encontramos. ¿Qué porción anatómica es la que están agarrando sin guantes para terminar de fregar? Y ¿Por qué Y1? por las arterias mesentéricas. Sí, así es. Hay mesenterio. O sea, tanto duodeno como el ilion no tiene mesenterio. Esto es el mesenterio, esto es grasa. Y las arterias, bueno, puedo identificar las arterias mesentéricas. ¿Qué le pasó? Cuando debería ser de un color rosadito pálido, está totalmente oscuro, ¿sí? Muy probablemente este caballo tuvo un vólvulo o una torsión de Y1, ¿sí? Entonces, una vez más, estos son quirúrgicos. Si no hay la capacidad económica o las instalaciones y el personal, pues lo ideal pues, sería ahorrarle todo ese dolor a ese caballo, ¿no? Dormirlos, sacrificarlos. La acidosis metabólica, bueno, va a estar presente en nuestros pacientes, o sea, ese pH se viene para abajo y como respuestas compensatorias tenemos un incremento en la frecuencia respiratoria. ¿Por qué va a incrementar la frecuencia respiratoria en acidosis metabólica? Piénsenlo un momentito, ahorita vuelvo. ¿Por qué? ¿Ya le pensaron? ¿Por qué va a incrementar mi frecuencia respiratoria en casos de acidosis metabólica? ¿Siguen ahí o no? Para limpiar la sangre. No, no me digas eso. Eliminar el dióxido de carbono. ¿Y qué con eso? Sí, ok, de acuerdo, va a eliminar más dióxido de carbono. Ajá, y luego, ¿qué gano con eso? Elimino, si no está mal, igual bicarbonato de sodio. ¿Cómo está? No te escuché. Igual el bicarbonato. ¿Estás eliminando todo? ¿Lo vas a matar? Claro que no. Habías empezado bien. ¿Por qué en acidosis metabólica se incrementa mi frecuencia? Bueno, se incrementa la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. Dígame por qué. Para que entendamos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi compañero digo, elimino CO2, bicarbonato y no sé qué otra cosa. Eliminaste todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los vemos, tan... ¿Por qué? No los escucho. Lo deben estar googleando seguro. ¿Qué obtengo con eliminar de más el CO2? No los escucho. Se elimina el ion hidrógeno. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo le hace? Sí, estoy de acuerdo. A ver, ¿y por qué voy a eliminar el ion hidrógeno? Porque es el que causa la acidosis. Hasta cierto punto sí. O sea, si incrementa la cantidad de hidrogeniones, disminuye mi pH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué pasa con bicarbonato? ¿Aumenta o disminuye? aumenta. No. Si sube el hidrogenio, baja bicarbonato. Por eso baja mi pH. ¿Sí? Ahora, si se acordaran de la formulita, ¿sí? La unión de bicarbonato más el ion hidrógeno, ¿a qué nos da lugar? ¿Qué forma? Anhidrasa carbónica. No, esa es la enzima. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico se va a disociar gracias a la anhidrasa carbónica en... Iones de hidrógeno y oxígeno. Se va a disociar en... En dióxido de carbono Y agua. Y agua, ¿sí? Se disocia en agua y CO2. Entonces, si incrementa de un lado de la fórmula la cantidad de hidrogeniones, se incrementa la cantidad de CO2. Así de fácil. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo para mantener ese pH? ¿Cuál es el pH normal de la sangre? De 7.2. ¿De cuánto? 7.2. O sea que si tiene 7.3 está mal. O sea, mayor a 7.2. Por eso, si tiene 7.3 está mal, si tiene 8 está mal. Acuérdate, eso se maneja en rangos sumamente estrechos. ¿Cuál es el rango? Tú te puedes morir por una acidosis o por una alcalosis, así de fácil. 7.2 a 7.4. 7.2 a 7.4, de acuerdo. Y los mecanismos de compensación es por eso, es para mantenerlos en esos rangos. Entonces, si aumenta la cantidad de hidrogeniones, ¿sí? Baja mi pH, estoy en acidosis, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Pues tengo que eliminar el CO2. ¿Y cómo le hago? Aumento mi frecuencia respiratoria, empiezo a hiperventilar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Les decía, tomamos una muestra de sangre, tubo lila con EDTA para darnos una idea de qué grado de hidratación tiene.
¿sí? Y esto es subjetivo, pero bastante práctico. Si este es mi 100%, si la muestra de sangre es mi 100%, la cantidad de glóbulos rojos, ¿cuánto es? ¿Para cuánto les gusta? 80. Como el 80 más o menos. 80, imagínate. ¿Y cuánto dijimos que es el normal? ¿Cuánto dijimos que es el normal? De 25 a 25 a 45. 45. De 25 a 45, o sea, está el doble. Este caballo urge que le metamos fluidos, pero a la de ya desde ayer, ¿sí? Entonces, a esto, ¿cuánto creen que tenga de proteínas? Si tiene un hematocrito de 80, ¿cuánto estarán las proteínas? Si hay menos agua, va a variar la cantidad de proteínas. ¿Sí o no? Sí. Aumentada seguro. Pueden estar aumentadas, claro, definitivamente arriba de ese 7.5 o arriba de ese 8. Entonces, para eso nos sirve esto, para eso nos sirve el refractómetro, ¿sí? Para saber el grado de hidratación, o sea, vamos a tener un grado de hidratación más confiable a que solo estemos jalándole la piel, a que solo hagamos turgor, ¿sí? Turgor de la piel, así se llama, ¿sí? El de al lado, no se olviden de este tubito amarillo, ahorita lo vamos a retomar, ¿sí? Ya lo evaluamos. Está mal, sí, está muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Sí, tenemos que sondearlo, o sea, tenemos que meter un tubo a través de la nariz que va a recorrer esófago hasta llegar al estómago, ¿sí? No lo podemos meter por la boca porque nos va a masticar la sonda y adiós, ¿sí? Tiene que ser a través de la nariz, pasar ese cráneo, llegar a esófago y llegar a estómago. ¿Cuál sería el camino a través del cráneo del caballo? Partiendo por Hoyares. ¿Qué sigue? Meto la sonda en Hoyares y luego... ¿Y luego qué sigue? Meato ventral. Perdón, no te escuché. El meato ventral. ¿Cuántos meatos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos meatos hay? Si hay un ventral, debe haber un dorsal, ¿verdad? Y entre esos dos, en medio, pues sí. Entonces tenemos meatos dorsales, medio y ventral. ¿Qué hay en el dorsal? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el ventral? Como para que yo no me confunda y pase la sonda. Anatomía otra vez, chavos. Tienen que checar. Tengo que pasar la sonda por el meato ventral, ¿sí? Abajo de esos cornetes. ¿Y después a dónde llego? ¿A dónde llego? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Sí? ¿Así nomás? O sea, de los cornetes nasales pasamos a esófago. ¿Seguros? No. No. ¿Por qué no? Faringe. Faringe, ¿qué parte de la faringe? Oro o nasofaringe. Nasofaringe. ¿Y de ahí para dónde? ¿De ahí para dónde? ¿De ahí para dónde? Esófago.
¿Qué voy a encontrar? ¿Qué estructuras voy a encontrar antes de llegar al esófago? Me voy a encontrar dos tubos, el esófago y la laringe. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Hello. El esófago está dorsal a la tráquea. Dorsal a la tráquea, o sea, está por arriba de la laringe. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Está bien lo que dijo su compañero o no? Chavos. Sí, pero luego tiene una desviación, ¿no? Espérame. Yo estoy preguntando sobre la entrada todavía. Yo no me he ido hacia abajo. Ok. O sea, yo le Entonces, estoy sí. preguntando a los compañeros si está bien la disposición anatómica que dijo tu compañera. O sea, que el esófago está arriba, o sea, la entrada del esófago está arriba y la laringe está abajo. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, sí, es correcto. Sí. Sí, es correcto. Esto yo lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque esto yo me lo debo estar imaginando al momento de introducir la sonda. O sea, yo no puedo introducir la sonda hacia la laringe. Yo no puedo introducir la sonda hacia la tráquea, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si estoy en esófago o en tráquea? ¿Cómo podría darme cuenta? Palpando el cuello. No. Cuando se atragantan, ¿qué sucede? Estoy en tráquea. Cuando se atragantan, ¿cuál es el reflejo que hacen? Entonces, Tosen, ¿sí? Están tosiendo, o sea, están manteniendo una sustancia extraña al aparato respiratorio y eso, pues el reflejo de defensa es toser, ¿sí? Esa es una. Dos, hay ciertos caballos que son bien mañosos para la sonda y no van a toser. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en esófago? Se distiende el cuello, ¿no? ¿Perdón? O sea, se observa una distensión en la zona del cuello, algo así había mencionado. Pero, otra vez, estoy hablando de la entrada. Sí es cierto, cuando ya pasé la sonda y estoy en esófago, en el tercio medio, te puedes ver que hay una distensión donde está pasando la sonda, pero no he llegado ahí todavía. La estoy introduciendo. Es un La caballo que... resistencia. Esa es otra, sí. En tráquea no hay resistencia por los anillos cartilaginosos. En el caso del esófago, como es un músculo y está cerrado, voy a encontrar cierta resistencia, ¿sí? Esas son mis diferencias. Pero mucho cuidado, repito, tenemos que estar bien seguros que estamos en el esófago, porque no vamos a meter ni agua ni aceite mineral a través de la tráquea, ¿sí? Vamos a tener problemas, le vamos a provocar problemas a esos caballos, ¿sí? Tenemos que palparlos, tenemos que saber cómo está la anatomía, la disposición anatómica allá atrás, o sea, qué puedo tocar, qué no debo encontrar, ¿sí? Nos lubricamos bien, metemos la mano en el recto, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué puedo alcanzar a tocar? ¿Qué creen ustedes? Ciego. La base del ciego, ¿qué más? Flexura pélvica. Flexura pélvica, ¿qué más? ¿Dónde me quedaría la flexura pélvica? ¿Dónde me quedaría la base del ciego? La base del ciego en la fosa paralumbar derecha. A ver, estás metiendo la mano, no estás tocando la fosa paralumbar derecha. Que te digan bien, alguien te está soplando ahí, que te digan bien qué onda. La flexura hacia la izquierda. Hacia la izquierda y hacia dónde? Hacia ventral, ¿no? O sea, yo meto mi mano, la desvío hacia la izquierda un poquito y hacia abajo. Yo sé que ahí va a estar mi flexura pélvica. ¿Qué está a las 3 de la tarde? ¿Qué puedo tocar? O sea, en posición de las manecillas del reloj, a las 3, ¿qué toco?
¿Qué acaba de decir su compañero? ¿Qué está del lado derecho? Base del ciego. Ciego, la base del ciego. A las 9, ¿qué puedo encontrarme a las 9? ¿Qué hay en esa zona, en esa región? ¿Qué estructuras hay? La flexura pélvica podría ser. No, esa me quedó más abajito. ¿Qué estructura anatómica me queda más o menos hacia la izquierda a las 9 en el sentido de las manecillas del reloj? ¿El vaso podría ser? La punta del vaso, sí, claro que sí. ¿Qué más puedo tocar? ¿Hay algo más? Si todo está normal, al menos del tracto gastrointestinal, no puedo encontrar algo más, ¿sí? Y el ayuno, a pesar de que es muy largo, ¿sí? A menos que esté inflamado, no lo vamos a encontrar en el centro de esa cavidad abdominal, ¿sí? A menos que esté inflamado. Si no está inflamado, intestino delgado, no lo podemos tocar, ¿sí? Tenemos otros dos procedimientos, que es la paracentesis, o sea, la punción de esa cavidad abdominal para obtener líquido peritoneal y tengamos algunos valores de referencia. La secocentesis en la fosa paralumbar derecha, lo vamos a ver al ratito, para descomprimir ese ciego que está timpanizado. Bueno, hematocrito y proteínas plasmáticas ya habíamos hablado. Hemograma, química sanguínea, si contamos con algún laboratorio cerca, van a ser de apoyo. Lo de ultrasonido, lo van a tocar en un ratito con la doctora Amelia. O sea, ahorita vamos a dar un receso y van a seguir con ella. Y lo que me falta a mí todavía de la plática lo vamos a ver mañana a las 8:30. ¿Sí? De hecho, perdón, creo que tú vas a tener que terminar porque sigo aquí. Oh, a ver, permíteme. Ahorita hablo contigo. Les voy a dar un receso, permíteme. Dale.